Hola a todos y bienvenidos a esta nueva clase de este curso de InDesign en donde vamos a hablar sobre la transformación libre. Bien, recuperando el documento tal y como lo dejamos en la última clase, en donde habíamos dividido la maquetación en dos columnas con un medianil de 5 milímetros y habíamos colocado nuestra primera fotografía, voy a acompañar esta maquetación dibujando otra geometría, en este caso un rectángulo, que lo voy a hacer del tamaño también del ancho de esta columna. Ahí lo tendríamos. Tiene un trazo negro y un relleno rosa. Bien, el elemento está seleccionado. Si no lo estuviera, podríamos hacerlo utilizando la herramienta de selección. Acordaros que eso va a producir que aparezca un recuadro, una caja delimitadora, en donde se inscribe nuestra geometría, del tipo que sea. Bien, vamos a ver ahora entonces las opciones que tenemos de transformación. Ya hemos visto que tirando de los puntos de control de los puntos medios vamos a poder modificar lógicamente altura o anchura de manera muy sencilla. Y cuando nos íbamos a las esquinas íbamos a transformar ambas cosas de tal manera que perdiéramos la proporción si no pulsábamos la tecla Shift. Con la tecla Shift manteníamos la proporción. Y ahora voy a pulsar la tecla Alt. Y entonces fijaros que mantengo la proporción y a la vez mantengo el centro de la figura fijo, anclado. ¿De acuerdo? Entonces podemos decir que Shift, para recordarlo mejor, va a hacer las cosas como perfectas, va a hacer cuadrados perfectos porque va a mantener la proporción, va a hacer círculos perfectos cuando estemos trabajando con elipses, y Alt va a mantener los centros. Bien, entonces voy a pulsar Alt, voy a pulsar Shift, voy a tirar de cualquiera de las esquinas y voy a aumentar el tamaño hasta los márgenes de mi maquetación. Ahí lo tendría. Fijaros que esto mismo lo puedo hacer con la fotografía. Si yo cliqueo, selecciono primero el marco y luego me meto dentro, podría también coger la fotografía, pulsar Alt, pulsar Shift y igualmente estoy agrandando o empequeñeciendo la foto de manera proporcional y manteniendo el centro. Suelto y ahí lo tendría. Si la quiero mover, la muevo un poquito hacia arriba. Pincho fuera y salgo. Y lo mismo podría hacer no con la foto, sino con el marco de la foto, tal y como si fuese una geometría normal y corriente como es este cuadrado rosa. Bien, más opciones que tenemos. Cuando tenemos un elemento seleccionado con la herramienta de selección, fijaros que en su barra de control aparecen diferentes elementos. Lo primero que vemos son unas coordenadas X e Y que nos está indicando un valor de 12,7 milímetros que hace referencia a dónde comienza este elemento que tenemos seleccionado, a este punto de aquí. Este punto está a 12,7 milímetros del 0,0, que hemos dicho que era este. Es decir, si yo trazo una regla aquí, ahí hay 12,7. Y luego me da una coordenada Y, 50,5 en el eje vertical, también hasta el inicio de ese punto de referencia. De tal manera que yo podría cambiar la posición de este elemento utilizando estas coordenadas. Fijaros que ahora lo estoy haciendo, lo estoy moviendo en el eje horizontal, y podría asegurarme de esta manera de colocarlo justo donde yo quiero, de manera más matemática, más que gráfica. Luego tengo la anchura y la altura de este elemento, en milímetros. Fijaros que me está diciendo que tiene una anchura de 89,8 milímetros y una altura de 66,5. Esto también es muy útil porque puedo ser muy preciso a la hora de medir y va a ser de gran utilidad, como os podéis imaginar, en muchas ocasiones. A su vez tengo una llave para restringir estas proporciones. Si yo la pulso y modifico la anchura, pues de manera proporcional se me modifica la altura. Si lo quiero hacer de manera independiente, suelto la llave. Fijaros también, por ejemplo, que es interesante que las unidades, en este momento las tengo en milímetros. Si las cambio a centímetros, vemos que como las he cambiado en el eje horizontal, también cambian aquí, en la anchura. Voy a cambiarlo también en el eje vertical y entonces tenemos también en la altura centímetros. Pero si yo lo tuviese en milímetros, como lo tenía antes, yo puedo introducir aquí un valor, por ejemplo, en ancho, vamos a decirle que quiero que tenga 5 centímetros. Y si yo escribo cm, intro, lo coge perfectamente. Luego lo traduce a milímetros, pero la medida la ha cogido, ¿vale? Simplemente para que lo sepáis, que es interesante. ¿Qué más opciones tengo? Pues tengo las opciones de porcentajes, tanto en el eje horizontal como en el eje vertical. Yo le puedo decir aquí que quiero un 50% y escribo 50. Le doy intro y me ha hecho ese cuadrado a la mitad de su tamaño exactamente. Como está marcada la llave, me lo hace de manera proporcional en ambos ejes. Si quiero, por el contrario, hacerlo más grande, por ejemplo, a un 300%, pongo 300 y ahí tengo el resultado. Más opciones. Tengo la opción de ángulo. Aquí lo dice ángulo de rotación. Si lo modifico,
Lo voy rotando desde su punto 00 de referencia. Volvemos al 0. Aquí si despliego tengo diferentes valores. Y luego tengo la opción de ángulo de torsión. Esta opción, pues como el dibujito indica, va a hacer esta ligera torsión. Por último me encuentro estas herramientas que también son de gran utilidad, en donde puedo rotar 90 grados a la derecha, ahí lo vemos, y voy rotando respecto a ese centro 00, esta esquina, o hacia la izquierda, y lo voy rotando. Fijaros que para rotar, no lo hemos indicado antes, pero si nos vamos a las esquinas, aparte de tirar de las esquinas y poder modificar la escala, si me alejo un poquito más aparece esta doble flecha con la que puedo rotar fácilmente. Si mantengo pulsada la tecla Shift, me va a ir marcando ángulos de referencia, digamos, perfectos. 45, 90, 135, 180... los ángulos un poco más importantes de la circunferencia. Finalmente tengo estas opciones de voltear horizontal y voltear vertical, que también son muy interesantes. Lo vamos a utilizar con la fotografía, que se va a ver más claramente. Si yo la selecciono y le digo voltear horizontal, fijaros lo que me va a hacer. Me ha hecho, digamos, una simetría, en donde como Charnela ha utilizado un eje vertical, es decir, que ha mantenido el elemento volteado de manera horizontal. Si por el contrario utilizo el volteado vertical, pues la charnela va a ser, la charnela es el eje sobre el que hace la simetría, esa charnela va a ser por tanto horizontal como vemos en el dibujo y la simetría lo va a hacer en el eje vertical. Y ahí la vemos hacia arriba. La coloco otra vez en su lugar de origen. Vemos aquí esta figura que nos está indicando cuál ha sido la operación de transformación del volteado que hemos hecho. Nos está diciendo que hemos hecho un volteado horizontal de nuestra figura. Y entonces pues ya habríamos visto en realidad todas las opciones que tiene la transformación libre. Simplemente destacar que si yo tengo pulsado el elemento y le digo botón derecho en la opción de transformar, voy a encontrarme todas estas cosas que hemos visto en la barra de herramientas, en la barra de control, y creo sinceramente que es más interesante utilizarlo a través de esta barra que a través de esta opción del botón derecho, pero bueno, que sepáis que la tenéis ahí también. Bien, pues os invito a practicar todas estas opciones, son muy sencillas y también de mucha utilidad. Lo veréis en los próximos ejercicios que iremos haciendo y que se irán complicando paulatinamente. Nos vemos en próximas clases.